Buenos días a todos. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos por contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Es momento de asumir nuevos retos y desde Uninorte compartimos conocimiento, experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Marix Alvarado y soy la coordinadora de las especializaciones del segmento de tecnología y datos. Y hoy nos acompaña nuestro profesor y conferencista Fabián Alejandro Molina. Y desarrollará la conferencia Computación Espacial, Digitalizando el Mundo Real. En la conferencia de hoy echaremos un vistazo a cómo esta tecnología tan relevante de la industria 4.0 ha cambiado la forma de llevar a cabo las actividades del mundo real, desde su original forma física hacia espacios virtuales digitales. Por ejemplo, casos de uso destacados como el contexto actual, como la conducción de carros inteligentes, el entrenamiento para la ejecución de tareas industriales complejas y riesgosas o el desarrollo de procedimientos médicos como cirugías de alta precisión. Son soportados hoy con herramientas de realidad virtual, aumentada o mixta. Conozcamos un poco en qué consisten estas nuevas tecnologías y cómo funcionan estas nuevas interacciones entre humanos y máquinas. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero presentar, como les dije, a nuestro profesor y conferencista Fabián Alejandro Molina. Fabián es ingeniero de sistemas egresado de nuestra universidad. Además, es Master of Science in Technology Management de University of Illinois, Máster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y cuenta con certificaciones asociadas al área de seguridad de la información. Durante el desarrollo de la conferencia, podrán realizar sus preguntas vía chat y luego al final serán respondidas por el conferencista. Antes de dar paso a nuestro invitado, les recuerdo que esta conferencia está patrocinada por los 4 programas del segmento de tecnología y datos y al final están mis datos para quienes quieran recibir información más precisa sobre los programas o cualquier proceso de la universidad. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Fabián y además agradecerle por su disposición de participar y de acompañarnos en esta jornada de conferencias. Adelante, Fabio. Mari, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como siempre es un placer acompañar a la universidad en este tipo de jornadas e iniciativas que me parece que son súper provechosas para poder compartir todos estos conocimientos alrededor de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar en esta charla precisamente de una de las tecnologías que hace parte, digamos, como del boom de la industria 4.0 y que ha sido catalogada, digamos, de manera general bajo un concepto conocido como la computación espacial. Entonces, en primera medida, vamos a estar hablando un poco de los antecedentes de la computación espacial, cómo ha sido conocida o cómo ha sido creada la computación espacial en el imaginario de las personas a través de unas digamos que de unos elementos de ciencia ficción con los que vamos a abrir. Y luego vamos a revisar un poco la historia de lo que ha pasado con la computación espacial, algunos conceptos generales alrededor de esta temática, digamos, o de esta sombrilla que cobija todas estas tecnologías que ya vamos a estar revisando en profundidad. En la segunda parte, en especial la clasificación, lo que se conoce como realidad virtual aumentada y mixta, cuáles son los fabricantes principales que están trabajando, digamos, en la implementación de estas tecnologías y cuáles son los productos principales o destacados que hoy en día están, digamos, como a la vanguardia de este tipo de tecnologías. Luego vamos a mirar las aplicaciones o los casos de uso de manera general. Vamos a revisar algunos casos particulares, cómo está el mercado de este tipo de tecnologías y algunos ejemplos que les traigo en video por razones de tiempo. Escogí unos muy puntuales, pero digamos la variedad de aplicaciones es bastante amplia. Y por último, vamos a mirar un poco los desafíos a los que se enfrentan este tipo de tecnologías bajo esa sombrilla de la computación espacial en términos de costos, de seguridad de la información y de adopción. Es decir, qué tan factible es que realmente en el corto mediano plazo la industria y los usuarios puedan adoptar este conjunto de tecnologías.
Entonces, como les decía, las primeras aproximaciones que nosotros vemos a estos conceptos de computación o cobijados bajo la computación espacial están muchas veces en la ciencia ficción. Y les traigo algunos ejemplos claros de cómo ya veíamos la representación en el cine de lo que eran espacios virtuales o espacios en los que, por ejemplo, en esta película en particular, que no sé si la recuerdan, se conectaban las personas a, a un ecosistema, ¿cierto? Que era el que simulaba una realidad en la mente de las personas. No sé si los recuerdan, a Keanu Reeves como personaje principal en una película muy famosa y que se ha convertido incluso en una película que llaman de culto, digamos, no solo por su impacto en su momento, sino por su relevancia en la historia del cine, porque a través de esa, o lo que mostraban en esa película era que en un futuro donde ya el ser humano había acabado con los recursos de la Tierra y se había implementado la inteligencia artificial, las máquinas habían tomado control de la Tierra y básicamente utilizaban a los seres humanos como baterías para generar energía. Pero fíjense que lo que se plantea acá es una interfaz que se conectaba en la parte posterior de la cabeza de las personas, en el mundo real, digamos, y que a través de una plataforma operada por máquinas, que era, digamos, un sistema de información, se podía emular una realidad paralela. Y la gente la vivía de manera inmersiva, como si fuera su realidad. De hecho, la mayor parte de la película ocurre al interior de este sistema que le da el nombre o el título a la película y es La Matriz, ¿cierto? Esta película es del año 1999 y es una de las grandes referencias que podemos encontrar, digamos, en la historia cinematográfica como un antecedente importante. Asimismo, otra de las películas que muestra cómo hay una interacción, interfaz, digamos que llamativa, atractiva entre el ser humano y los sistemas, es esta película protagonizada por Tom Cruise en su momento, llamada Minority Report. Y una la película también se da en el futuro, por eso es un poco ciencia ficción, porque es como nos han aproximado todo este tema de la realidad virtual y de los, digamos, ecosistemas paralelos, ficticios o virtuales o inmersivos. Y en este caso, pues se permitía a través de una plataforma que ellos tenían poder eh, predecir, si se quiere, o podían ver imágenes del futuro y anticiparse a crímenes que iban a ocurrir, ¿no? Y algo interesante de esta película es cómo a través de unos guantes especiales, una interfaz, se puede sumergir Tom Cruise digamos, en un pedazo del video de la película de lo que va a suceder y poder interactuar con él para determinar en qué momento exacto iba a pasar el crimen, en qué lugar iba a pasar, y ellos luego se desplazaban físicamente y pues lo que hacían era que trataban de impedir que sucediera. Ahí eso plantea otros dilemas interesantes, que es si realmente yo no cometí el crimen porque me detuvieron, pues porque me van a meter preso. Entonces, pues ahí hay toda una temática interesante alrededor del tema, incluso de cómo generan esas imágenes a través de unos niños que son superdotados y demás. Por último, esta es un poco más nueva, pero muestra también, digamos, de manera muy gráfica, cómo se pueden manejar ambientes virtuales completamente inmersivos, donde las personas se pueden conectar y desarrollar su vida de manera paralela completamente, como si la estuvieran viviendo en la vida real. De hecho, en la película, todas las personas viven conectadas a esta plataforma o este gran ecosistema que se llama el Oasis. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de unos dispositivos de realidad virtual, se conectan visualmente, incluso físicamente, porque pueden tener trajes especiales que emulan o transmiten más bien al ser humano lo que está percibiendo su personaje o su avatar dentro del Oasis, que es como esa gran plataforma. Esta película se llama Ready Player One, de Warner Bros. Del 2018, con Steven Spielberg como director, que ustedes saben que a él le encanta todos estos temas, digamos, tecnológicos y de ciencia ficción. Entonces, fíjense cómo ya hemos visto en el pasado y asimismo, pues yo les traigo unos ejemplos cinematográficos, pero en las novelas escritas también se habla de muchos de estos conceptos desde hace muchos años, incluso desde muchos años antes de que los conceptos mismos o las terminologías se acuñaran, ¿no? Entonces, eso es relevante también para efectos de lo que vamos a estar revisando.
Entonces, dicho esto, y haciendo un poco de memoria como a estas escenas de esas películas que nos han evocado estas realidades distintas, virtuales, basadas en tecnología, revisemos un poco ya en detalle cómo se ha gestado la computación espacial desde sus inicios. Entonces, efectivamente, lo primero que nace en la historia de este tipo de tecnologías es lo que se conoce como realidad virtual y realidad aumentada. La realidad aumentada fue un concepto acuñado por Jaron Lanier, era un ingeniero de Atari. No sé si ustedes recuerdan Atari en los años, al principio de los 1980, que era esta consola de videojuegos con una sola palanquita y un botón, muy famosa en esa época. Cuando Atari se quiebra, por ahí como en 1983, Jerón, con un equipo con el que trabajaba, crea una propia compañía llamada Virtual Programming Languages, o lenguajes de programación virtuales, y empieza a hablar de realidad virtual y acuña el término. En el año 1985 esa compañía no dura mucho, dura como unos 5 años. Luego entra en bancarrota y le venden todas las patentes a Sun Microsystems. Sun Microsystems, que a su vez, posteriormente, pues muchos años después, es adquirida por Oracle, que la conocemos todas y todos como una compañía de base de datos, eh, digamos, pionera, pero que maneja muchos otros segmentos también, digamos, de la industria de la tecnología. El término de realidad aumentada nace en Boeing, la empresa de aviones, en 1992. Un señor llamado Tom Caudell, y él empieza y la realidad aumentada que él muestra es muy chistosa porque la hace a través de pedazos de papel. Él trata de alivianar el trabajo que tienen que hacer los pilotos manejando todos estos temas de los switches interruptores de los aviones, y le coloca unos lienzos de papel con unos detalles ampliados en lo que él llama una realidad aumentada, porque la realidad inicial eran los botones y él estaba haciendo, digamos, una descripción mucho más amplia. Esa es la primera vez que nace, digamos, ese concepto. Ambos, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, ya lo vamos a ver más adelante, con más detalle, muy centrado en la experiencia del usuario, ¿sí? A partir de ambientes simulados, o sea, ambientes que no son los ambientes inicialmente reales. Este señor es Jaron Lanier, es muy conocido hoy en día porque él es un gran activista y detractor de las redes sociales. Si ustedes vieron la película en Netflix o el documental en Netflix, se los recomiendo muchísimo, El dilema de las redes sociales, donde se plantean una gran cantidad precisamente de dilemas del por qué las redes sociales pueden llegar a ser peligrosas para el ser humano, afectar su salud mental, bueno, una cantidad de inconvenientes desde el punto de vista de seguridad en términos de su privacidad, del compartir información privada. Este señor aparece en ese documental ya mucho mayor de como lo ven en la fotico, porque pues el hombre ya han pasado algunos años desde que creó estas compañías, y él es un gran detractor de las redes sociales. Él dice, y en todo el documental lo van a ver, que digamos su principal caballo de batalla es que la gente desinstale todas las redes sociales. O sea, que uno no debería tener ni una sola red social, debería desinstalar todo, no manejar historiales de navegación, mejor dicho, no compartir absolutamente nada de su información personal con las grandes corporaciones, Google, Facebook y demás. Luego, digamos en el tiempo, en el año 2003, en el MIT, en una tesis de maestría, nace el concepto de computación espacial, ¿sí? Que hace referencia a esas interacciones de los humanos con las máquinas, pero que permiten hacer una manipulación de los objetos. Entonces ya no es solamente verlos, sino interactuar con ellos. Y es gran parte de la base de lo que hoy se conoce como la computación espacial interactiva, ¿no? Es decir, que la interacción hombre-máquina, no solamente visual, sino además participativa por parte del ser humano. Y por último, uno de los conceptos más recientes del año 2019, que se está manejando con mucha fuerza porque hoy en día es como la base, se ha convertido y parte de un libro llamado La Web Espacial o la Web 3.0, de Gabriel René y Dan Mapes. Ellos trabajaban en Deloitte, ya hoy en día crearon su propia compañía de realidad virtual y realidad aumentada. Ellos ya empiezan a incorporar elementos importantes de cómo digitalizar el mundo real y convertirlo a espacios 3D virtuales que puedan ser accesibles e interactuables de manera natural e intuitiva, físicamente hablando. Son estos dos señores que ustedes ven acá,
en la parte de atrás, los creadores de esta teoría, hoy en día muy aceptada, incluso un referente. En esta foto, de hecho, ustedes lo ven con Richard Branson, que es el dueño y creador de la compañía Virgin Group, que ustedes bien saben hoy está en muchos temas tecnológicos como telecomunicaciones, tecnologías diversas e incluso proyectos aeroespaciales. Ustedes saben que este señor Richard Branson tiene una compañía que está buscando hacer turismo espacial y ya ha lanzado, digamos, prototipos, cohetes de prueba para poder lograr ese tema. Es decir, ya se está utilizando todo este concepto de la computación espacial, pero espacial de espacios, no de aeroespacial, digamos que de interactuar con el espacio exterior, para poder soportar, digamos, su implementación, lo cual es fabuloso. Entonces, voy a hablarles un poco de cada una de esas, digamos, de esas iniciativas. En primer lugar, la que tenía que ver con realidad virtual, ¿cierto? Principalmente, que fue la compañía creada por Geron, VPL o Virtual Programming Languages, en 1985. En 5 años, ellos lograron crear interfaces de realidad virtual a través de unas gafas como las que ustedes están viendo aquí que tiene cada uno. Esta es una foto real de esa implementación del 85. La llamaron ojo o teléfono para los ojos, digamos, que era más o menos lo que hacemos hoy con el teléfono cuando nos lo colocamos y tratamos de ver algún video en realidad virtual. Y los guantes se llamaban Data Gloves o guantes de datos, ¿sí? Asimismo, crearon un traje llamado DataSuite o traje de datos, que lo que permite es conectar, o sea, no solamente sentir o interactuar con las manos, sino con el cuerpo, completamente poder hacer esa interacción. Es decir, ellos crearon elementos de hardware y software asociados a todo el tema de realidad virtual. Estamos hablando que esto fue en el año entre 1985 y 1990. Hay algunas documentaciones que hablan de que más o menos para la misma época la NASA ya estaba haciendo unas especies de gafas de realidad virtual también, ¿no? Pero se les atribuye a ellos como la primera iniciativa o como los creadores que además acuñaron el término realidad virtual. En términos de la computación espacial, en la tesis del MIT de Simon, él lo que hace es combina un computador con digamos, con una tableta, con una pantalla LED y una cámara, o un juego de cámaras más bien, para poder permitir mover esa tableta y poder incorporar en esa realidad que se veía elementos virtuales, lo que se conoce, o que vamos a ver con más detalle, como realidad aumentada. Es decir, en la realidad, ¿qué es lo que está por detrás? Se incorporan algunos elementos virtuales, o sea, que no existen en la realidad como tal, sino que son incorporados objetos a través de la tecnología. Este es su prototipo con el que él lo utiliza para su tesis de maestría. Digamos, este es el dispositivo por la parte frontal y por la parte posterior. Estaba conectado a un computador que hacía todas las tareas de procesamiento. Digamos, esta pantalla móvil, un poco hechiza, ¿no? Manualmente construida, conectada a través de unos cables para transmitir todo lo que son las señales al computador, que es el que hace el procesamiento. Vamos a ver hoy que las tecnologías actuales lo hacen de manera mucho más natural. Más natural e incorporada en el mismo hardware. En términos de la computación espacial y hablando de sus componentes y evolución, entonces, digamos, lo que se plantea en este libro, la web espacial, que como les digo es un referente para todo lo que tiene que ver con la computación espacial, es que hoy estamos en la época o en la era de la web 3.0. Ya vamos a ver cómo se ha dado la evolución a través de los diferentes momentos de la web. Pero lo que trata digamos, de plantear como concepto es que la World Wide Web o la WWW hoy trabaja de manera plana. Es una concepción plana de las redes interconectadas, y lo que busca la web espacial, o la Spatial Web, es conectar todos esos puntos de manera tridimensional, o de manera, más que tridimensional, de múltiples dimensiones. Uno lo ve aquí tridimensional, digamos, la representación, pero puede tener muchas aristas, como son lugares, personas, cosas conectadas de manera general. Entonces, ¿cómo ha evolucionado, digamos, en la historia las tecnologías alrededor de esas versiones de la web para llegar a la web 3.0? A través de 3 aristas.
ellos lo plantean. Y esas tres aristas son de la interfaz, que es con la cual el ser humano interactúa con la máquina, la lógica, que está por detrás, obviamente, de la algoritmia, de la programación, y los datos, ¿sí? Que es la información que esa programación utiliza para interactuar con el humano a través de la interfaz. Entonces ustedes pueden ver que en la época inicial, o cuando nació todo este tema de la computación, digamos, personal, la interfaz es el computador, que me permite interactuar, incluso hoy en día lo hace. Los programas instalados es esa lógica, y las bases de datos componen o proveen los datos inicialmente. Alguien podría decir, esta es la arquitectura normal de una aplicación web corporativa. Pero hacia la web, o hacia estos elementos de web, entonces eso ha ido evolucionando a través de la web 1.0, cuya interfaz ya es un browser para interactuar con unas páginas web o un website, y unos servidores. En la web 2.0, que se habla ya de los teléfonos inteligentes, entonces piense que la interfaz es un teléfono móvil, ya no son websites lo que la gente más utiliza a través de los móviles, sino aplicaciones, lo que se han conocido como apps, o pequeños códigos de software que se instalan en el teléfono para cumplir un propósito, una misión, y ya la información se trabaja a nivel de nube, es decir, se almacena en una nube donde la información es accesible a través de las aplicaciones y los teléfonos móviles. Y lo que plantean ellos es el nuevo paradigma de la web 3.0, que ya incorpora como interfaces ya no el teléfono móvil, sino que va más allá y incorpora elementos de realidad virtual, de realidad aumentada, e incluso de Internet de las cosas, que no sé si ustedes bien ya conocen el término, pero hace referencia a todas estas interfaces de conectividad que ya vienen o se le instalan, o en muchos casos ya vienen preinstaladas en artículos que nosotros utilizamos diariamente, como televisores, lavadoras, neveras, bombillos eléctricos, y podemos manejarlos y controlarlos todos a través de unos protocolos que ya están establecidos. Eso se conoce como Internet de las Cosas, la posibilidad de darles conectividad a Internet, además, para poder hacer analítica de los datos que estos dispositivos manejan y demás, que es muy interesante. O sea, una manera distinta de crear una interfaz hombre-máquina. La lógica que está detrás de esto ya va mucho más allá a la simple programación o algoritmia de las aplicaciones, y ya se habla de inteligencia artificial, que es esa capacidad de poderle dar un plus a esa programación para que tenga capacidad de aprendizaje, y con esa capacidad de aprendizaje pueda crear cosas nuevas de manera autónoma. La inteligencia artificial, como también lo hemos visto en la ciencia ficción, muchas veces es considerada en el futuro una de las causales de la destrucción de la humanidad, porque se cree, por ejemplo, como en Terminator, o se plantea, pues, que en algún momento es posible que le demos tanta inteligencia a las máquinas que en algún tiempo, pues, se rebelen contra el ser humano. De hecho, hay ejemplos asombrosos. Google hizo un ejercicio de poner a tratar de hablar autónomamente dos máquinas a través de un lenguaje particular, y las máquinas empezaron a hablar su propio lenguaje, y lo que les tocó hacer fue desconectarlo porque se asustaron. Es decir, ya hay evidencia comprobada que la inteligencia artificial no solamente existe, sino que darle esa capacidad a la máquina puede hacer que ella evolucione de maneras que aún el ser humano no ha determinado y que puede ser inesperado. Y luego está todo el tema de la blockchain como bases de datos, que es todas estas tecnologías de nodos interconectados, ¿cierto? A través de cadenas de bloques para compartir información, que es la base de lo que hoy utiliza, por ejemplo, lo que son las criptomonedas, ¿sí? Todos estos son elementos que se ven en cursos ya, digamos, más detallados, valga la pena mencionarlo, de las diferentes especializaciones. ¿Cómo ha evolucionado la digitalización entonces a través de la historia y de esas versiones de la web? Desde el PC, digitalizando información básica, o sea, información relacionada con números y símbolos matemáticos, haciendo operaciones muy básicas, que fue como nacieron los computadores, o su propósito principal, por ejemplo, la contabilidad, las hojas de cálculo. Luego se pasó a través de la web 1.0 al procesamiento de texto, de palabras, y transferir ese texto y esas palabras a través de protocolos como el HTTP, que no sé si recuerdan es Hypertext Transfer Protocol, es decir, el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el texto, digamos, codificado de forma tal que pueda ser desplegado a través de una página web en un browser, o SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol, que es el protocolo base para el correo electrónico. Entonces aquí nace el correo electrónico también, ¿no?
Uno puede ubicar esto más o menos en la historia como en los años 80, la primera etapa, la web 1.0 hacia los 90, la web 2.0 hacia principios de los 2000 o la primera década. Entonces, en ese sentido, en la web 2.0 está todo lo que es digitalización de medios. Ya podemos tomar videos y fotos en nuestros celulares. Antes eso se tenía que hacer con unas cámaras especializadas que lo hacían de manera análoga y lo convertíamos en digital. Hoy en día se hace directamente en digital. Ustedes en su teléfono capturan imágenes en digital. Es decir, la base de eso son unos y ceros, pero pues convertidas esas imágenes y esos videos. Incluso la música también es digital hoy en día. Y eso fue muy popular en el principio de los años 2000. Hoy en día aún se usa. No quiere decir que cada una de estas etapas haya aniquilado o anulado la anterior, sino que se combinan hoy en día en todo el universo que conocemos. Pero lo que ellos expresan es que en la web 3.0, que es la que estamos viviendo, digamos, a principios o en esta década del 2000, digamos, del 2010-2020, digamos, prepandemia, es la web 3.0 y ahí hay elementos de realidad virtual, hay elementos de realidad aumentada y de Internet de las cosas, y es digitalizar el mundo real, es decir, tomar imágenes del mundo real y convertirlas tridimensionalmente al mundo digital. Y luego no solamente convertirlas y poderlas ver, sino interactuar con ellas, que es lo que se hace hoy eh, a través de lo que se conoce como la computación espacial y las tecnologías principales de la computación espacial. Entonces, ¿cómo se plantea estos componentes para poder, digamos, construir estas realidades en 3 dimensiones de manera virtual? En una capa física, y la capa física hace relación a la experiencia que estamos teniendo con los 5 sentidos en el mundo real. Luego una capa de información donde están todos los elementos que mapean a la parte física, ¿cierto? Que hacen esa primera fase de digitalización, y luego viene la capa de interacción espacial, donde ya esos elementos, esos objetos que yo digitalicé del mundo real, los pongo en un escenario virtual y adicionalmente con unas coordenadas que me permitan a mí como ser humano, a través de unos dispositivos especiales, interactuar con ellos. Entonces aquí se da ya la real interacción entre el ser humano y las máquinas, ¿cierto? A través de estos entornos virtuales. Entonces, hablemos un poco más de esas tecnologías en detalle, porque hemos venido hablando de ellas pues, de manera general bajo esa sombrilla de la computación espacial. Entonces, existe inicialmente la realidad virtual, que fue la primera en implementarse. Solamente buscaba, digamos, como que el ser humano pudiera experimentar estar en otro lugar distinto, completamente alejado de la realidad. Como les decía en la película Ready Player One, poder estar inmerso en un mundo paralelo, virtual, en ese caso para videojuegos. Hoy en día hay ejemplos claros de eso, no, es decir, de ecosistemas de ese estilo, como el caso, por ejemplo, de Fortnite, que es un juego muy popular hoy en día, donde la gente se conecta desde todas partes del mundo y juegan en una especie de ambiente virtual donde ocurren cosas reales. De hecho, el año pasado, por temas de pandemia, un gran rapero estadounidense hizo un concierto virtual en la plataforma Fortnite y se hizo multimillonario además, o recogió muchísimo dinero porque la gente pagó dentro de la plataforma el servicio de ver el video del rapero allí, el cantante. Entonces, fíjense que ya no solamente emulan una realidad, sino que inmerso en esa realidad, yo puedo interactuar como si fuera mi vida normal. Y puedo comprar cosas, puedo vender cosas, puedo jugar, puedo verme diferente, puedo tener otros elementos que voy adquiriendo a través de la experiencia de juego o comprando con dinero en el mundo real, ¿cierto? De unos créditos que me permiten allá adentro poder acceder a servicios, imágenes, ropa, outfits, cambio de avatares, que es el muñequito que lo representa a uno, y personalizaciones. Eso es experimentar otro espacio, eso lo permite inicialmente la realidad virtual, porque lo que busca es producir esas imágenes, sonidos y sensaciones que creen esa experiencia sensorial de inmersión, o sea, de que yo me meto allí. Digamos, inicialmente el Fortnite, si yo lo estoy viendo a través de una pantalla, ustedes dirán, bueno, pero yo no estoy sumergido en una realidad virtual porque yo lo estoy viendo, digamos, de manera normal en un universo paralelo, sí, pero cuando ya yo me coloco unos dispositivos especiales como estas gafas que me permiten esa sensación de inmersión a nivel visual inicialmente, ¿cierto? Yo puedo ver o experimentar a través del sentido de la vista como si yo estuviera inmerso en esa realidad. La experiencia es cerrada a ese mundo virtual. Es un mundo virtual que se crea de forma digital, son unos y ceros, son bits y bytes, de manera tridimensional. Uno experimenta, digamos, una sensación, digamos, cuasi real, por esa misma
configuración de realidad virtual y tridimensional que me están ofreciendo. Y por último, pues una de las grandes características es buscar crear sensaciones que se abstraen del mundo real, es decir, me hacen sentir a mí que yo estoy en otro lugar donde realmente, físicamente no lo estoy. Entonces, puedo estar en el lugar que quiera, puedo estar en otro país, puedo estar en otro mundo, ¿cierto? Puedo estar en Marte, puedo estar en la Luna, puedo estar metido o sumergido en un escenario de videojuegos que pueden ser de autos, de carreras de autos, pueden ser de batalla, la gente que le gustan los juegos de guerra. Por ejemplo, puedo ser un soldado en la Segunda Guerra Mundial con un arma específica, con un bando específico, haciendo una misión específica. Ese tipo de cosas se crean o se entregan a través de la realidad virtual. En la realidad aumentada hay unos elementos diferenciadores importantes y es que lo que busca es superponer objetos 3D que son virtuales en sí mismos, pero sobre el mundo real. Es decir, que yo tengo de fondo, si se quiere, mi mundo real y yo superpongo en él objetos virtuales, ¿sí? En 3 dimensiones. El contenido de esos objetos digitales se vinculan a objetos físicos, es decir, son objetos físicos que existen en el mundo real, que yo no los tengo a disposición, pero yo los coloco allí al servicio de esa realidad aumentada. La experiencia se centra en el mundo real y se potencian los detalles virtuales. Entonces hay un múltiple universo de aplicaciones. Una que me pareció muy interesante, incluso la pueden ustedes utilizar hoy, Home Center. Bueno, las marcas y los productos de los que voy a hablar acá no tienen ningún tipo de relación comercial con la universidad, no pautan ni pagan comisión, así que pues simplemente son para efectos informativos y académicos. Y en ese sentido, por ejemplo, una aplicación que pueden ustedes experimentar hoy aquí en Colombia es una aplicación de Home Center que se llama Home Center AR o realidad aumentada. Y lo que le permite la aplicación es que ustedes puedan escoger de Home Center sillas, muebles y demás y ubicarlos en un espacio físico real de su casa. Es decir, ustedes abren la cámara de su teléfono, la apuntan hacia un espacio donde ustedes quieren poner unos muebles, por decir algo, y escogen dentro de un listado de muebles que ya están allí disponibles en Home Center y cuando lo seleccionan, Home Center le pone ese mueble en 3D como luce realmente, ustedes lo pueden mover, rotar, ubicar en ese espacio real. Entonces ustedes van a terminar viendo el mueble virtual, es un objeto virtual que representa un objeto real, pero en ese momento es virtual, superpuesto a un ambiente o a un escenario real, que es el que está expresando la cámara en el lugar al que ustedes están apuntando en su casa. Ese es un gran ejemplo de cómo funciona la realidad aumentada y además es muy palpable porque lo pueden acceder aquí directamente. Amazon también tiene una aplicación similar donde ustedes están comprando muebles, equipos, sillas, mesas, no sé, también pueden ubicarlas con realidad aumentada en el entorno, en el espacio donde lo quieran colocar. Adicionalmente, una de las características importantes de la realidad aumentada es que esos objetos pueden reaccionar dinámicamente, como les decía, uno los puede mover, los puede ajustar, los puede crecer, los puede disminuir, los puede acomodar en el espacio donde uno quiera verlo. Y uno los ve, le da la sensación de que uno está viendo ese mueble en vivo en el lugar de la sala donde uno lo quiere poner. Esa es la experiencia que ofrece la realidad aumentada. Ahora, hay un tercer concepto aquí importante tecnológicamente hablando y es la realidad mixta. Cuando yo combino ambos elementos, cuando yo puedo pasar de la realidad aumentada a la realidad virtual indistintamente en un escenario, es fabuloso. ¿Sí? Aquí hay varios elementos. Esa fusión de la realidad virtual con la aumentada, bueno, que en ocasiones además lleva, pues, por algunos autores lleva como nombre o ha sido denominada híbrida o compuesta, incluye elementos tanto del mundo virtual como del mundo real y los combina. Ustedes pueden moverse entre ellos, ya vamos a ver algunos ejemplos. Permite la interacción de las personas con los objetos superpuestos a la vista en vivo, es decir, no solamente los veo allí, sino que interactúo con ellos como si los estuviera maniobrando realmente. Y produce nuevos entornos y visualizaciones donde los objetos físicos y digitales coexisten e interactúan. Yo puedo combinar elementos de mi realidad aumentada que son reales y puedo superponer o mover o modificar a partir de objetos virtuales. ¿Cuáles son los principales fabricantes en este universo tecnológico? Bueno, inicialmente en el 2016, bueno, digo inicialmente no, en el 2016, después de que varios habían estado trabajando de manera independiente, crean lo que se conoce como la Global Virtual Reality Association. Y ahí
se unifican o se, digamos, congregan los principales fabricantes con el fin de estandarizar un poco esa industria. Los primeros 6 compañías que se integran son Star VR, que digamos sus propietarios principales son Acer, la compañía Acer que ustedes conocen de fabricante de computadores, Vive, que es una compañía subsidiaria de HTC, la taiwanesa grande también en desarrollo de tecnología, Google, que ya lo conocemos, Google VR, Samsung, la gran compañía también surcoreana, Oculus, que Oculus era una compañía independiente y fue adquirida por Facebook, por eso es que ustedes ven aquí From Facebook. Facebook se metió de lleno también en este tema. Y Sony, sobre todo Sony en la parte del PlayStation para videojuegos. Ha sido el enfoque de Sony, digamos, en estos temas de realidad virtual. Inicialmente para realidad virtual. Aquí no participan inicialmente 2 grandes fabricantes, y ustedes dirán por qué, que son Microsoft y Apple, porque ellos tienen una concepción un poco distinta. Microsoft está más enfocado en la realidad mixta y Apple en habilitar que sus dispositivos como los iPad o los iPhone de última generación ya vengan con las capacidades para implementar vía API todo lo que es realidad aumentada. O sea, Apple está apuntando más a la realidad aumentada de sus propios dispositivos, o sea, no crear otra línea de dispositivos. Ahora, hay unos rumores recientes de que Apple puede estar trabajando en unas gafas de realidad virtual que podrían estar anunciando, digamos, en los próximos meses, pero es un rumor, no está confirmado. No tendría nada de raro porque Apple es una empresa innovadora y que se meta también en la realidad virtual, porque una cosa es la realidad aumentada a través de los iPads y los iPhones, y otra cosa es la realidad virtual, para la cual sí se necesita una inmersión visual y normalmente se utilizan gafas como tal. Ya vamos a ver, digamos, las tecnologías acá. Entonces, diferentes tipos de implementaciones. Desde las más sencillas, Google tiene un proyecto que ustedes pueden descargar de manera gratuita, se llama VR Cardboard o tarjeta eh, de cartón, de papel, con la que ustedes pueden crear unas gafas armadas, así como las están viendo aquí en la primera imagen, de cartón. Se puede recortar el cartón literalmente y con unos lentes, con unas especificaciones, unos lentes convexos, con unas especificaciones que la misma guía entrega, se pueden crear gafas de realidad virtual. ¿Para qué? Para poner el teléfono detrás de ellas y poder tener esa sensación de inmersión vía el teléfono. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso también? Google ha hecho implementaciones sencillas, pero también hay versiones, digamos, genéricas. Yo tengo aquí una que la pueden ver, no sé si la ven aquí en pantalla, que es a través de este tipo de dispositivos que tienen unos lentes, ya vienen con los lentes y una capacidad de poder conectarse, digamos, o poder, sí, conectar con los ojos de manera natural. Y acá en este dispositivo o en este componente se coloca el teléfono celular y se cierra. ¿Qué sucede? Que ustedes pueden activar el teléfono celular en el video que quieran ver con realidad virtual. La aplicación debe dividir la pantalla, ya lo vamos a ver en una aplicación específica que les traigo, pero normalmente para crear esa sensación de inmersión lo que hace el video es que se descompone para cada uno de los ojos y crea esa sensación. Este es el tipo de dispositivos que ustedes ven en los centros comerciales que a veces colocan para crear la sensación de inmersión como si la gente estuviera en una montaña rusa y la sientan en una, digamos, como en una estructura que se está moviendo a la par del video y el video lo están viendo a través de una tableta pequeña o un teléfono que le colocan en unas gafas como estas. Son genéricas, son muy baratas, no sé, estamos hablando de $10, $15. Se consiguen por Mercado Libre, por Amazon, bueno, en fin. O pueden conseguirla, bueno, y adicionalmente para poder, porque ustedes dirán, si el teléfono está aquí, ¿cómo hago yo para darle play al video o para moverlo? Entonces esto viene con un controlcito Bluetooth como el que les estoy mostrando acá, con el que ustedes pueden mover el video hacia adelante, hacia atrás, pausarlo, etcétera, para poder interactuar con el teléfono que ya está incorporado allí. Google tiene versiones más sofisticadas de estas que les acabo de mostrar en versión genérica, que está aquí en la parte inferior. El caso de PlayStation, que como les decía, tiene el PlayStation VR, que permite esa sensación de inmersión en el videojuego y además tiene 2 controles manuales con los que yo puedo, digamos, interactuar, jugar, ¿sí? Y tiene una cámara, tiene un dispositivo visual que es el que está leyendo mis movimientos para poder incorporarlos al videojuego, digamos, en esa sensación de inmersión. Está el caso de Oculus, que lo vamos a ver con detalle, que fue adquirida por Facebook, que además de las gafas que permiten la inmersión,
Esas gafas normalmente están conectadas vía cable, en el caso de Oculus, a la interfaz o al sistema que me está proporcionando el video. Hay de dos tipos, hay de las que no tienen la capacidad de procesamiento, sino que el procesamiento está en un computador, y ya ellos tienen una versión donde la capacidad de procesamiento ya viene incorporada. Entonces yo no necesito cables de nada, sino que todo está sucediendo digamos, en el sistema de procesamiento de las gafas como tal. Y tienen dos interfaces, que son estas mancornitas que ustedes ven acá, con las que yo puedo jugar e interactuar. De hecho, Oculus de Facebook ya tiene una propia plataforma de videojuegos, donde yo puedo comprar videojuegos al interior de esa plataforma y puedo interactuar con los juegos predeterminados para esta tecnología. Vamos a ver el caso de los HoloLens o los lentes holográficos de Microsoft que están siendo utilizados para realidad mixta. Los vamos a ver incluso en un video más adelante. Y algunas implementaciones que sí se hacen a nivel de teléfonos, como la que yo les decía aquí a la derecha, de poder colocar un mueble en realidad aumentada en algún lugar, o la famosa Pokémon Go, que no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años fue muy popular. Yo en mi realidad, digamos, en mi realidad palpable, que es la que está en la parte posterior, yo tenía que encontrar unos Pokémones o unos muñequitos. Y esos muñequitos estaban en diferentes lugares y eso, o digamos la manera como actuaba la aplicación o el juego, era que por georreferenciación ubicaba los ciertos Pokémones en ciertos sitios. Eso incluso tuvo muchos problemas porque había gente que buscando el Pokémon como la aplicación lo ponía en cualquier lugar en el mapa, resulta que ese lugar era en la mitad de un lago, en un río, en un puente, y mucha gente pues, sufrió accidentes porque, digamos, metidos en su cuento de buscar el muñequito, se llevan por delante lo que sea. Hay incluso accidentes de tránsito y muchas otras cosas sucedieron con el caso del Pokémon Go. Haciendo doble clic en algunos ya más específicos, como les decía, está el caso de Oculus. Esta compañía fue adquirida por Facebook. Ellos, digamos que su hardware se compone de dos elementos principales, aparte, pues obviamente de los accesorios de carga y demás, de interfaces USB. Tienen las gafas, que pueden ser todo en uno, como esta de la izquierda, que se llama Oculus Quest 2. Tiene toda la capacidad para, por ejemplo, ellos se han enfocado mucho en el tema del juego, de los videojuegos, para jugar aquí al interior con capacidad de procesamiento, incluso almacenamiento de 64 y 256 gigas, pueden almacenar información e interactuar con los controles. Y el Oculus Rift pueden hacer juegos de realidad virtual, pero para PCs, es decir, el procesamiento como tal o la capacidad de procesamiento está en el computador. El caso de Apple, que está trabajando muy fuerte en un proyecto que se llaman ARKit o Kit de ARKit o Kit de realidad aumentada. Ellos están trabajando fuertemente en realidad aumentada. Uno puede crear las maquetas de realidad aumentada, los objetos, y luego superponerlos a través de un iPad, un iPhone, en la realidad, o sea, digamos en el entorno real, vía realidad aumentada. Fíjense que esta ciudad que fue creada acá se superpone aquí como si estuviera en la mitad de la sala. Y no solamente es para verla, la idea es que este tipo de APIs, como el de ARKit para los desarrolladores, permite que a través de las aplicaciones se puedan hacer cosas estilo Pokémon Go o interactuar incluso con los objetos que se presenten en la realidad aumentada. O sea, el enfoque de Apple ha sido más hacia realidad aumentada con sus propios dispositivos. En el caso de Microsoft pasa algo fantástico porque Microsoft ha venido trabajando hace muchos años en esto que ellos llaman los HoloLens o los lentes holográficos, ya van en su versión 2. Y ellos lo que buscan es poder combinar, ellos están trabajando muy fuerte en realidad mixta. Entonces, fíjense que acá, en este ejemplo, la chica con su HoloLens está pudiendo configurar una maquinaria en un ambiente real a través de unas indicaciones que le da a través de una plataforma virtual a una persona que está en otro lado. Entonces, estoy combinando ambos, ¿no? La realidad aumentada con la realidad virtual y ella puede accederlo todo a través de los lentes. En este caso, sus manos son su interfaz con el mundo real. Aquí no hay dispositivos de interconexión, digamos, mancornas, ¿cierto? Para que ella pueda interactuar porque interactúa con sus manos directamente. Esta es una de las grandes aplicaciones que tiene este tipo de tecnologías. Las cirugías, poder hacer cirugías de alta precisión, de igual forma, un médico que es muy experto en un tema puede estar en otro lugar del mundo indicándole a un médico en otra parte del mundo cómo hacer una cirugía de alta complejidad y haciendo las indicaciones para que con las manos del médico que está en sitio pueda hacer la operación o el procedimiento. Eso es algo así como lo que se ha llamado durante muchos años manos remotas, pero esta vez totalmente, digamos, implementadas la capacidad de apoyar esas manos remotas. Entonces, ya entrando un poco más en detalle en las aplicaciones, hay todo tipo de aplicaciones o casos de uso importante en la industria del entretenimiento, para todo lo que es inmersión, digamos, en el cine, en películas.
El tema de turismo, poder yo viajar o darle a las personas una visual previa de un sitio, una playa, una estructura histórica, y que las personas puedan verlo antes para que se entusiasmen a ir. O cómo se siente, por ejemplo, la experiencia de estar en un crucero y yo lo puedo hacer vía realidad virtual y diga, ah, sí, chévere, me animo a tomar ese crucero porque la experiencia que previamente viví es positiva. Todo el tema de ventas, como les decía en el caso de Home Center o de Amazon, que tienen esta aplicación de realidad aumentada para que yo ubique los productos en algún lugar de la casa y pueda darme una previa de cómo va a quedar. Incluso a través de la aplicación puedo decirle comprar y mandarlo al carrito de compras. Vamos a ver otro caso de uso interesante de ventas de realidad aumentada en los pasillos de un supermercado. Para todo el tema industrial, como les decía acá, y lo veíamos en el caso de Microsoft, de la chica que está configurando la maquinaria con ayuda de otra persona que está conectada de manera virtual, pero a través de un sistema de realidad aumentada, o sea, una combinación de ambos. O para entrenamiento también de las personas que tienen que, eh, digamos, trabajar con ciertas maquinarias complejas para que aprendan antes de ir realmente a la maquinaria como tal. Toda la industria de videojuegos, creo que aquí es clarísimo, lleva la bandera PlayStation con el VR o incluso Xbox con su versión Kinect, también para interactuar, digamos, con los aplicativos y con sensación de inmersión a través de gafas. Finca raíz, poder visitar propiedades. Hay aplicaciones en Estados Unidos, ya esto es muy popular, así como Mercado Libre o fincarraíz.com. Ustedes pueden ver la casa, o sea, el tour que hoy hacen a través de un video, hacer un tour virtual real con unas gafas de realidad virtual y hacer la inmersión a través de los espacios de la casa en 360 grados en 3D y tener la perspectiva de la casa antes de comprarla o el apartamento. Todo el tema de educación, ya habíamos hablado, ahora que hablábamos de la chica en realidad mixta, aprendiendo a cómo configurar una máquina, esto es aplicable a todos los campos de la educación. Interactuar con profesores de manera remota. Hoy que estamos en tiempos de pandemia, sería genial poder interactuar o tener una presencia un poco más física que la que estamos teniendo ahora a través de una cámara, con un profesor que esté dictando una clase de manera virtual, y poder tener un contacto más cercano, digamos como lo está haciendo Microsoft, y les voy a mostrar algo fantástico a nivel holográfico, incluso poder ver el profesor en una representación muy real dictando una clase sería maravilloso. Y en el sector salud, que como también lo habíamos conversado, se puede hacer todo lo que tiene que ver con atención de salud de manera remota o asistida. Viendo ya las aplicaciones de cada una o digamos el mercado, este estudio de Goldman Sachs, no voy a entrar mucho acá porque ya estoy sobre el tiempo, habla de cómo se va a proyectar o cómo se predice el mercado en el futuro al 2025, con una gran participación de lo que es el mercado de consumo, en especial los videojuegos, todo lo que es salud, ingeniería, retail, que es ventas, industria militar o educación, como sector público o privado, y hablan de 18 billones y de 16 billones respectivamente de dólares, que es muchísimo dinero en estos temas. Voy a mostrarles un par de videos muy cortos. Este lo grabé directamente desde mi celular como un ejemplo. Este video es de una aplicación que ustedes pueden descargar hoy en sus celulares, se llama Arena del Río, para que ustedes vean en tiempo real cómo funciona el proyecto de Arena del Río. Esto fue grabado desde mi celular, no está muy profesional. Quería mostrarles cómo es posible que ustedes lo accedan también. Arena del Río es este proyecto que están haciendo en el Malecón, que va a ser un estadio y va a ser un hotel y digamos un centro de entretenimiento para conciertos y demás. Entonces ellos tienen una aplicación de realidad virtual donde se puede incluso usar gafas como esta para poder sumergirse, y tienen varios tours virtuales. Yo había inicialmente grabado dos, voy a mostrarles el primero por cuestiones de tiempo, pero creo que igual esta presentación queda disponible. Esto es el movimiento real desde mi celular de cómo se puede ver desde afuera la arena del río. Incluso hay una opción para activar lentes como los que les mostraba y poder dar la sensación, digamos, virtual en tiempo real de cómo es el exterior de la arena del río. Este es uno de los videos que es el referente a la parte externa. Tienen tours virtuales de la parte interior, tienen como 5 tours. Voy a pasar aquí un poco más rápido, pero pues quería mostrar. Otro de los videos que les traía es todo lo que tiene que ver con, voy a bajar aquí un poco el volumen,
todo lo que tiene que ver con experiencia de compra en vivo, es decir, con realidad aumentada. Poder entrar a un supermercado, ya esto ocurre en supermercados de Estados Unidos, sobre todo hay pilotos en California, la misma Amazon con una cadena de supermercados que creo lo está haciendo, y poder en tiempo real interactuar con los productos, mirar los precios, mirar los contenidos, poderme mover a través de los pasillos y, por ejemplo, me parece súper interesante poder apuntar los productos reales y ver las promociones que hay en cada uno de ellos. Esto ya es una realidad, o sea, esto es un ejemplo real. Incluso asistencia para moverme a través de los pasillos. Si de pronto se me perdió algún pasillo en un almacén muy grande, también la aplicación me puede llevar. Incluso me puede dar información nutricional de cada uno de los productos y promociones que haya, y esto es realidad aumentada. Estoy aumentando la realidad, agregando un contenido de valor. Y por último, este video, en términos de aplicaciones y ejemplos, is a spark that gives our lives meaning. Esto se llama Microsoft Mesh. Voy a llevarlo muy rápido por el video, pero se los recomiendo para que lo vean con más detalle. Microsoft ya está hablando de la posibilidad de hacer hologramas como este que ustedes ven acá, es decir, que una persona interactúe con otra de manera holográfica. Puede haber una representación real, no solo de lo que la persona ve a través de las gafas, sino de lo que lo rodea. ¿Sí? Se puede trabajar en proyectos compartidos con personas que están en lugares diferentes. Se pueden incluso, como aquí en la parte izquierda, manejar avatares. Si una de las personas solamente tiene los HoloLens, pero no tiene las cámaras alrededor de la sala, como en el caso del Kinect, puede utilizar un avatar de su preferencia para que cuando esté hablando la gente lo vea como un avatar dentro de ese escenario. Esto está recién lanzado, esto es marzo de este año. Ellos lo que quieren es aprovechar los tiempos de pandemia para vender una oportunidad de que la gente pueda conectarse de manera más interactiva. Les dejo el video Introducing Microsoft Mesh o Maya para que pues lo vean con más detalle más adelante. ¿Cuáles son los desafíos? Y ya estoy por cerrar. Los costos, por ejemplo, estos HoloLens están alrededor de $3.500, todavía es una tecnología muy costosa. Para realidad mixta, para realidad virtual, solamente puedo manejar precios de $900, en el caso de los Oculus arrancando en $300, o en el caso de PlayStation, el asistente de realidad virtual que está alrededor de o el asistente o el dispositivo que habilita la realidad virtual en los videojuegos, alrededor de unos $500. Desafíos importantes en términos de seguridad de la información. Bueno, todo lo que afecta a la seguridad de la información de los sistemas de manera particular en otros contextos. Malware, ataques a los dispositivos, suplantación, alteración de la identidad, fallos durante el desarrollo de software que dejen bugs que un atacante pueda aprovechar, suplantación en vivo, que dentro de mi ecosistema pueda, sin autorización, entrar una persona más y causar algún tipo de daño, compartir mi información personal, que seguramente va a ser mucho más. Y por último, todo lo que tiene que ver con la adopción, y es el acceso a los dispositivos compatibles, sobre todo en términos de sus costos, pero también de que los teléfonos celulares tengan los elementos para la realidad aumentada, o sea, no solamente estos dispositivos de realidad virtual y aumentada, sino los dispositivos que hoy manejamos también sean compatibles, que los anchos de banda sean mucho más amplios, porque aquí estoy transmitiendo objetos en 3D que consumen gran cantidad de conectividad de ancho de banda. Vamos a necesitar mucho más ancho de banda para este tipo de implementaciones. La disponibilidad de programas en 2 vías, en que haya programadores, porque cada vez vemos menos personas interesadas en los temas tecnológicos, programadores de este tipo de aplicaciones, pero también que esos programas estén disponibles para los usuarios y que los usuarios se sientan cómodos y esas aplicaciones sean fáciles de usar. A muchas personas les causa mareo, a uno no causa mucha comodidad el tema del manejo de gafas o elementos de realidad virtual aumentada. La tecnología tendrá que mejorar en ese sentido para adaptarse más a las características de los seres humanos. Algunas referencias, y con eso cierro, para cualquier inquietud o pregunta que tengan. Lamento haber cerrado un poco más rápido, pero pues ya estamos sobre el tiempo y quería dejar algo de espacio para las inquietudes. O sea, Mari, si hay alguna inquietud. Bueno,
Te agradezco, Fabi, por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Y a continuación los invito a hacer sus preguntas a través del chat o a través de la parte donde dice preguntas y respuestas. Bueno, parece que no hay inquietudes. No sé si alguien tiene algo que preguntarnos. Con gusto lo respondemos. Bueno, sí, la presentación sí va a estar disponible después. Si alguien la quiere tener, me puede enviar un correo a la información que aparece en la pantalla y con gusto se las envío. Mario, solo Bueno, entonces 15 segundos al cierre y les comento lo relevante de este tipo de tecnologías hacia el futuro. Fíjense que estos escenarios de pandemia han hecho que la humanidad evolucione y haga transiciones mucho más rápidas, tal vez también obligados por la situación, hacia la virtualidad. Entonces, fíjense que este tipo de tecnologías que habilitan ambientes virtuales o de realidades aumentadas o mixtas en las que se puede interactuar de manera, digamos, más real, ¿cierto? Tanto con los objetos como con las personas, van a ser definitivamente determinantes para el futuro que nos espera. No solo superando esta pandemia, sino yo creo que va a quedar muy digamos, en la conciencia de las personas y además en la visión de las organizaciones, que definitivamente hay que seguir este camino, así sea como un camino alterno, como un complemento a las tareas del día a día, pero definitivamente aquí hay un mercado potencial enorme para ser explotado a través de estas tecnologías de computación espacial. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. así es. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que esta conferencia es una iniciativa de los programas de especialización en transformación digital, gerencia de tecnologías de la información, seguridad de la información e ingeniería del software. Y si alguien quiere ampliar información, puede escribirme o llamarme a la información que está aquí en este slide. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Que Hasta tengan luego. todos un muy feliz día. Hasta luego. Hasta luego.